Buenos días. Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos que les transmite en vivo desde Canadá. Este programa radial tiene la cobertura de la Alianza Cristiana Eastgate Monte de Sion. El tema que vamos a hablar hoy se llama ¿Cómo evitar la ociosidad? ¿O por qué viene la ociosidad? ¿Cómo estamos cuando estamos practicando la ociosidad? Y les doy la bienvenida. Espero que esta mañana Dios nos alumbre con su palabra y nos revele más a su amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Y quiero empezar el tema poniéndonos en las manos de Dios. Si me acompañan a orar, por favor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el vigor que pones en nuestra alma, Señor. Gracias por el gozo, por la felicidad, Señor, que nos permites tener para poder hablar de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú alumbres el entendimiento y el corazón de las personas que tú has preparado su corazón para que hoy escuchen tu palabra, Señor. Revélales a tu precioso Hijo Jesús. En el nombre de ese nombre, sobre todo esta tierra, Jesús. Amén. Muchas gracias. Esta mañana, este tema lo estuve preparando. Y bueno, vamos a empezar por saber cuáles son los sinónimos de la ociosidad. ¿Cuáles son las palabras que definen la ociosidad? O las características de una persona ociosa. Y una persona es ociosa porque es perezosa, porque está desocupada, porque es indolente, pero por sobre todo está inactivo. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces está inactivo. Por lo tanto, va a ser una persona que muchos les van a llamar vagos. Así los van a definir, como unas personas vagas. Entonces, vamos a ver esta mañana la cita bíblica, que es primera de Juan 5:13, y dice la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios no son gravosos, son buenos. Son para bendecirnos, y este es el punto en donde Moisés le decía a los hijos de Israel en el libro de Deuteronomio. Estamos introduciendo el programa. En el capítulo 32, versículos 45 y 46, escuchen qué le decía Moisés al pueblo de Dios. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de la ley. Déjenme decirles, estimada audiencia, radioescuchas, que como padres no solo es importante que les enseñemos a nuestros hijos los mandamientos del Señor, sino también que los pongamos en práctica para que no estemos ociosos, para que los hijos puedan ver el ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Sus hijos son más influenciables por lo que ustedes son y hacen que por los que ustedes quieren enseñarles al hablarles. Se necesitan ambas cosas. Necesitan enseñarles a ellos la ley de Dios y sus mandamientos. Y también necesitan modelarla, necesitan vivirla. Necesitan ser hacedoras de estos mandamientos, como dice la palabra de Dios. Moisés continúa diciendo en el versículo 47, porque no es una palabra inútil para vosotros esta ley, estos mandamientos. Esto no solamente son palabras vacías. Estas palabras son nuestra vida misma, y por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla.
estimados radioescuchas, ¿qué es lo que Moisés está diciendo? Estas palabras, cuando dice estas palabras, habla de los 10 mandamientos y los otros mandamientos que Dios nos ha dado. La ley de Dios dice que es buena para ti, que es buena para mí, que es buena para todos los de nuestra casa. Son nuestra vida. Nosotros vamos a vivir por esta palabra. Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3 dicen que el hombre no solo vive de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de nuestro amado Dios. Ahora bien, los israelitas tenían que aprender que ellos no tenían el poder en ellos mismos para obedecerle a Dios. A ellos se les dio la palabra para que pudieran tener convicción por infringir las leyes. Es por esto que doy gracias a Dios, porque tenemos un nuevo pacto. Gracias a Dios que tenemos la cruz. Gracias a Dios que tenemos a Cristo, que nos hace posible vivir en obediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios, la palabra de Dios es nuestra bendición. Es para mi bien, es para tu bien. No vivimos solo por tener la palabra de Dios. Aquí está la revelación de Dios. No solo vivimos por tener la palabra de Dios, sino por ser obedientes a la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Al estudiar los mandamientos de Dios, se darán cuenta que cada uno de los mandamientos está atado a una promesa. ¿No lo han observado? ¿No se han fijado? Déjenme leerles algo acerca de lo que leí acerca de este tema. Este autor dice que cada mandamiento de Dios está construido sobre una promesa de Dios. Cada llamado divino a la acción, que es la obediencia, es al mismo tiempo un divino emplazamiento a confiar en las promesas de Dios. La fe, confiar y obedecer. La incredulidad, amadas hermanas, amados que nos escuchan, siempre aparece como un acto de desobediencia, ya que cada promesa trae consigo un mandamiento. De manera que si tienes la promesa que antecede a un mandamiento, si confías en la promesa, entonces puedes obedecer el mandamiento. Si no confías en la promesa, no puedes obedecer el mandamiento. Fíjense, Él dice, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios es porque no estamos confiando en sus promesas. Esto dice este autor, confía y obedece. Confía en las promesas, obedece los mandamientos. Ahora bien, como he dicho, necesitamos estar familiarizados con los mandamientos. Si eres una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, quien te da el deseo, el poder y la gracia de obedecer todo lo que Dios te ordena. Esta mañana estoy muy contenta porque Dios hace esto en mi vida. Me da el deseo, el poder y la gracia de hacer lo que estoy haciendo, que es obedecer a Dios, que es compartir su palabra, compartir las buenas nuevas para que el hombre se reconcilie con Dios y los que ya están reconciliados para que sigan caminando con firmeza. Decíamos que cada uno de sus mandamientos está ligado a una promesa. Nosotros confiamos en la promesa y entonces estamos capacitados para obedecer los mandamientos. Primero fe, después obediencia. Hay muchos más mandamientos que estos, pero déjenme leerles alguno de ellos. Mientras lo hago, pregúntense cada uno de ustedes, ¿estoy yo obedeciendo este mandamiento? ¿Lo conozco? Pero, ¿lo estoy obedeciendo? La obediencia y la fe. ¿Es este un mandamiento que consistentemente obedezco en mi vida? Pregúntate eso. Ten un momento de honestidad e integridad con Dios. Limítate a escuchar, a meditar y quizás hacer unas breves anotaciones en las cosas en las que Dios te va a hablar a ti personalmente durante este programa. Por ejemplo, nosotros estamos llamados a reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo.
cuando ha habido una laceración en la relación. Mateo 5, 23, 24. Te pregunto, ¿hay alguien en tu familia o en la familia de Dios con quien necesitas reconciliarte? Quizás hay una brecha y la estás dejando pasar. Simplemente estás permitiendo que el conflicto continúe. ¿No se imaginan, estimados radioescuchas, la frecuencia con que conozco a personas, mujeres, que tienen relaciones con problemas por largo tiempo y por las cuales no están haciendo nada al respecto? Por ejemplo, un padre con el que no se habla en años. Esto es un conflicto en una relación. Dios dice que si estás viniendo a la iglesia a traer tu ofrenda de sacrificio, que antes de hacerla vayas y te reconcilies con tu hermano. Si sabes que tiene alguien algo contra ti, o si tú tienes algo contra alguien, en cualquiera de las posiciones toma tú la iniciativa, ve y busca la reconciliación. ¿Estás obedeciendo este mandamiento? En una ocasión, cuando empezó la pandemia, Dios me dio convicción de pecado acerca de una persona con la cual yo no estaba reconciliada. No tenía una buena relación. Y Dios me mandaba que tuviera la iniciativa de buscarlo, porque obviamente quería Él que tuviéramos una buena relación. Y yo le llamo a esta persona y le comento que cómo estás, que me da gusto saludarlo y que quiero pues platicar con él. Y me contesta esta persona, pues yo creo que no tengo nada que hablar contigo, no tenemos mucho que hablar. Le dije, bueno, está bien, pues que Dios te bendiga y nada más te quiero decir que me dio mucho gusto escuchar tu voz y saber que estás bien. Punto. Yo cumplí. Yo obedecí el deseo de Dios en su mandamiento de que yo me reconcilie con esta persona. En mí no quedó, y Dios lo vio, que tuve iniciativa y tuve la humildad de ir a hablar a esta persona para que yo supiera qué estaba pasando. Y gloria a Dios que nos permite que estos deseos que Él pone en nuestro corazón, cumplirlos, para no estar de ociosos. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos y a perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Ese es otro mandamiento, Proverbios 24:17, Mateo 5:44. Te pregunto, ¿hay alguien que haya pecado contra ti, que te haya ofendido, que te haya hecho daño a quien nunca has perdonado? ¿Tú conoces los mandamientos de Dios? ¿Los estás cumpliendo? Dios nos ha mandado a no estar ansiosos acerca de las necesidades de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cómo pagaremos nuestra renta? ¿Cómo pagaremos nuestra hipoteca? Filipenses 4:6, Lucas 12, versículos 29 al 31, dice Dios que estas son necesidades básicas de la vida. Dios dice, yo me haré cargo de estas cosas. Es decir, ¿qué nos dice Dios? No te preocupes, no estés ansiosa. Es un mandamiento. Tú conoces este mandamiento. Dios dice, no te preocupes por nada, no estés ansiosa. ¿Estás obedeciendo este mandamiento? ¿O estás preocupada? Que estamos en una pandemia, que no hay trabajo o que los trabajos están mal pagados. No estés ansiosa. Conoces este mandamiento. Tenemos que obedecer a Dios, porque cada mandamiento trae una promesa, recuérdenlo. Dios nos ha mandado a tratar a los demás como quisiéramos nosotras ser tratadas. Piensa en la forma como le hablas a tu cónyuge. Piensa en la forma en que les hablas a tus hijos. Piensa en la forma en que tratas a esa persona en el trabajo que te pone los nervios de punta. Piensa en eso. ¿Es esta la forma en que tú quieres que los demás te traten a ti? Te pregunto. Todo el mundo conoce la regla de oro. Incluso aquellas personas que no saben nada de la Biblia o de Cristo, las conocen. Ellos conocen este mandamiento. Haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Mateo 7:12 y Lucas 6:31 nos los mandan. ¿Estás viviendo este mandamiento? No es solo conocerlo,
sino ¿lo estás poniendo en práctica? ¿O estás de ocioso? Estás de ociosa. Dios nos ha mandado a ser generosos, como dice Deuteronomio 15:11 y Mateo 5:42. A no ser tacaños, sino dadivosos, dadores. Y esto se puede encontrar en repetidas ocasiones a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Eres generoso? ¿Generosa? ¿O se te hace difícil dar? Confiar en que Él suplirá tus necesidades. Yo solo tengo que seguir aconsejando a mi corazón para que sea generoso. He aquí una mujer que no solo conoce la palabra de Dios, sino que también la practica, que obedece sus mandamientos. Dios nos manda a amarnos unos a otros. Estamos mandados a compartir con aquellos que están en necesidades. Juan 5:12, Hebreos 13:1. ¿Conoces a alguien que tenga necesidad? ¿A alguien que carga tu corazón? ¿Le has preguntado a Dios, Señor, ¿hay algo que quieres hay algo que quieres tú que yo haga para ministrar y ayudar en la necesidad de esta persona? ¿Se lo has preguntado a Dios? No es solo conocerlo, es también cumplirlo. Dios nos ha mandado a no pagar mal por mal. Romanos 12, versículos 17 al 19. ¿Hay alguien que te haya hecho daño y a quien no le hables? ¿O hablas mal de esa persona con otros? Se nos ha ordenado no pagar mal por mal. ¿Conoces este mandamiento? ¿Lo estás obedeciendo? Dios nos ha mandado a alejarnos de la inmoralidad sexual, a huir de ella. 1 Corintios 6:18. 1 Tesalonicenses 4:3. Cuando tú lees estos versículos bíblicos, te das cuenta que Dios nos manda, nos ordena a alejarnos de la inmoralidad sexual, a no jugar con ella, a no pensar en ella, a no ser indulgente con ella, sino a huir de cualquier forma de inmoralidad sexual. Pero ¿saben quiénes están ahí? Los ociosos, las ociosas, las que están inactivas, porque no ponen en práctica el mandamiento de Dios que ya conocen. Por lo tanto, como no lo ponen en práctica, no pueden obtener la promesa que trae cada mandamiento. Y esto se refiere a lo que vemos, a lo que hacemos, a lo que escuchamos, lo que leemos, a nuestros pensamientos, a cualquier forma de inmoralidad sexual. Debemos correr de estas cosas, debemos huir de ellas. ¿Cuántos años llevas con esa relación inmoral, pecaminosa delante de los ojos de Dios? ¿Y qué pasa? No la sueltas porque estás de ociosa, porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Si tú obedecieras a Dios, Dios te daría gracia y poder para permanecer sin pecado delante de Él. Acuérdate, estimado radioescucha, el que comete pecados sexuales contra su propio cuerpo peca. ¿Estás coqueteando con el pecado sexual? ¿Estás coqueteando con una relación ilícita? ¿Estás jugando dando cabida a una relación por internet o algún coqueteo en el trabajo? ¿Tú conoces el mandamiento de Dios? ¿Lo estás obedeciendo? Tú dices, oh, sería tan difícil lidiar con esto. Recuerda, la salvación es por gracia. Dios nos da gracia cuando nos rendimos y decimos, sí, Señor, yo obedeceré. Hay gracia para ello. Dios nos ha mandado también a hablar la verdad unos a otros. Efesios 4:31, Colosenses 3:9. No mentirse unos a otros, sino hablar verdad, cada hombre con su hermano, pues somos miembros unos de otros. Efesios 4, versículo 25. ¿Hay algo con lo cual no hayas sido del todo honesta con tu cónyuge? ¿Estás buscando causar una mejor impresión al decir cosas que no son del todo verdad? Es un mandato de Dios hablar con la verdad. Fíjense, estimadas audiencia, yo les abro mi corazón. Cuando yo no caminaba con Dios, uno de mis pecados, una de las concupiscencias, era la mentira. Y cuando yo empiezo a caminar con Dios,
a pesar de que la palabra decía, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque no me rendía completamente a Dios en esa área, empezaba a hablar una verdad y terminaba diciendo una mentira. Por esto, ¿qué dice Dios? Que estamos buscando causar una mejor impresión al decir cosas que no son del todo verdad. Pero además déjeme decirle esto. Cuando tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuando estás hablando una mentira, enseguida te reprende. Enseguida te hace sentir mal. Enseguida te acuerdas de este mandamiento, que no debes de mentir. Y tenemos que ser sensibles, no estar de ociosos, inactivos en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando estamos hablando y Dios nos reprenda, estás diciendo una mentira, párate. Incluso dilo. Perdón, estoy diciendo algo que no es cierto. No, la verdad es esta. Y continúas hablando. Así Dios nos libra de los pecados, cuando nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. En Efesios 4 se nos ordena no hablar con palabras malas o groseras. Esta palabra mala implica palabras sin sentido, palabras huecas, vanas, vacías. ¿Cuántas veces al día violamos muchos de nosotros este mandamiento? Y no nos afecta, no nos importa. Bueno, pensamos que no nos afecta. Pero yo te pregunto, ¿sientes paz cuando hablas con malas palabras? Cuando dices groserías, insultos. ¿Sientes paz? ¿Verdad que no? Aunque no seas una hija de Dios, no sientes paz. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios está escrita en tu corazón. Tú eres la creación de Dios. Y Dios tiene el poder para que tú puedas dejar esas palabras malas y puedas hablar con respeto a los demás. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o sin sentido, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que impartas gracia a los que escuchan, palabras que edifiquen un carácter, que edifiquen una conducta. Tú conoces este mandamiento. ¿Cómo cumplen tus palabras con este mandamiento? Analízalo. Dios nos manda en este mismo pasaje a ser amables y compasivos y a perdonar cuando otros nos hacen daño. ¿Estás tú obedeciendo este mandamiento? ¿Cómo está el ambiente en tu casa? ¿Es compasivo y amable? ¿O es cruel? ¿Es duro? ¿Es impaciente? ¿Eres misericordioso en tu casa? ¿Tienes compasión de los demás? Tú dices, sí, yo quisiera que mis hijos y mi esposo fueran así. Mi pregunta es, ¿eres tú así? ¿Estás tú obedeciendo estos mandamientos que ya conoces? Dios nos manda a ser llenas del Espíritu Santo. Dice que nos despertamos hasta que nos dormimos. ¿Sabías tú que no estar lleno del Espíritu Santo es un pecado, hermana? Hermano, se nos ordena en todo tiempo, perpetuamente, a siempre estar llenos del Espíritu Santo. Es una bendición. ¿Estás llena del Espíritu Santo ahora mismo, hermana, que me escuchas? ¿Estás llena del Espíritu Santo ahorita que estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estabas llena del Espíritu Santo a las 7:30 de la mañana cuando tu esposo se estaba alistando y tú y tu esposo entrecruzaron algunas palabras? ¿Estabas llena del Espíritu Santo en cómo te manejaste con ellos? Acuérdate lo que dice la palabra, sed llenos del Espíritu. Dios nos manda a obedecer a aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros, en nuestras casas, nuestras iglesias, nuestro gobierno, en nuestra sociedad. A obedecer a aquellos que ejercen la autoridad sobre nosotros. Esto lo dice Efesios 6, versículos 5 y 6, Romanos 13, versículo del 1 al 4. Tú conoces este mandamiento. ¿Lo estás obedeciendo? Dios nos ha ordenado. Esta es una difícil. Pero nosotros estamos llamadas a hacer todas las cosas sin quejarnos ni discutir. Tú dices, ojalá y mis hijos hicieran esto. Que obedezcan sin quejarse, sin discutir. Escucha,
Tus hijos tienen más probabilidades de cumplir con esto si tú misma lo haces. ¿Ves? El mandamiento con promesa. Hagamos todas las cosas sin quejarnos, sin murmurar o discutir. Si solo obedeciéramos este mandamiento en nuestros hogares, qué diferentes serían las cosas. De verdad, experiméntalo. Estamos llamados también a regocijarnos con el Señor siempre. Como dice el Salmo 102 y Efesios 5, 19. Siempre, siempre nos tenemos que regocijar en Dios. Y este es un área en donde el Señor ha estado tratando con nuestros corazones durante estos últimos años. Puedes tener gozo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis económica, de crisis de salud. Puedes tener gozo, puedes regocijarte con Dios, sabiendo que lo que dice su palabra lo va a cumplir. Que no estemos en ansiedad, que Él nos va a ayudar, que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y tenemos que reconocer que muchas veces servimos al Señor sin gozo, porque nos dejamos llevar por una mala actitud de los demás y nos afecta nuestro estado de ánimo. Y eso no le agrada a Dios, hermanas, porque quedamos inactivas en obedecer el mandamiento y nos volvemos ociosas. Y este es un mandamiento que tenemos que obedecer, servir al Señor con gozo, no importa lo que nos pase. No os preocupéis por nada, dice la palabra de Dios, sino dad gracias, oren por todo. Estamos llamadas a no estar ociosas, a no ser entrometidas. ¿Cómo estás en este mandamiento? Estamos llamadas a no hablarnos mal unos a otros. Salmos 15:3 y Salmo 19:14. Mujeres, todo este pecado del chisme en la iglesia, de crítica, conocemos estos mandamientos. ¿Los estamos obedeciendo? También se lo pregunto a los hombres. Dios nos ha mandado a orar por todo, como dice Lucas 12, versículos 29 al 31. Tú conoces este mandamiento. Yo conozco este mandamiento. ¿Lo estamos obedeciendo? Hay un versículo en Isaías que yo creo que necesitamos recordar mientras pensamos en estos mandamientos de Dios. Dios le dice a su pueblo en Isaías 1, 19 al 20, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás devorado. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Aquí vemos el tema otra vez. Lo hemos estado viendo a través de los últimos programas. La obediencia trae bendición, mucha bendición, mucho fruto. Solo quiero que veamos esta parte de la frase. Si queréis y obedecéis. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Es voluntario, nadie te va a obligar. Si tú quieres y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. ¿Quién no desea comer lo mejor de la tierra? No hay ninguna creación en este mundo que no desee comer lo mejor de esta tierra. Vivir con lo mejor de esta tierra. Si estás dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, serás bendecido. Dice que si estamos dispuestos a obedecer y realmente obedeces, no está diciendo simplemente lo haré, es hacerlo. Mateo 21, versículos del 28 al 32, en donde Jesús dijo a aquellos que le escuchaban, acuérdense de esta parte, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve hoy en la viña, aquí hay una dirección, aquí hay un mandato. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Este dio frutos dignos de arrepentimiento. Se arrepintió e hizo todo lo contrario a su actitud anterior. Él, a pesar de que se rehusó, a pesar de que se rebeló, después cambió de mente y fue. Él se arrepintió y fue. Él obedeció el mandato. Entonces el hombre fue a donde el otro hijo y le dijo lo mismo. Ve y trabaja en el viñedo. Y este hijo dijo, yo iré, señor. Respetuoso, dispuesto y aparentemente sumiso. Pero no fue. Se quedó de ocioso, inactivo.
Él estaba dispuesto, pero no fue obediente. Jesús le dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahora, el primero estuvo mal al rehusarse y rebelarse, pero se arrepintió. El segundo dijo, estoy dispuesto, yo iré, pero no fue. Yo me pregunto cuántas de nosotras somos como ese segundo hijo. Decimos, oh Dios, yo quiero obedecerte, yo quiero rendirme, yo quiero decir, sí Señor, yo quiero ser un cristiano obediente. Nosotros decimos que lo haremos, pero no lo hacemos, nos quedamos de ociosos. Isaías dice, si tú quieres y obedeces, tú comerás lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que has estado dispuesta a hacer en cuanto a los mandamientos de Dios se refiere, pero que no estás realmente haciendo? Sé honesta con Dios. Tal vez es pedir perdón a tu cónyuge o a uno de tus hijos por cómo has pecado contra ellos. Tal vez sea devolver lo que has tomado que no sea tuyo. Tal vez sea terminar esa relación inmoral que solo te ha traído falta de paz y de gracia en tu vida. Quizás haya sido que eres un adicto a los videojuegos y eso te ha robado tu tiempo para estar con Dios o para buscar de Dios. Tenemos que estar dispuestos, pero también tenemos que obedecer. Tal vez sea una llamada por teléfono que necesitas hacer a alguno de tus padres o suegros. Tal vez sea una nota que necesitas escribir o alguna relación que Dios quiere que restablezcas. Tú quieres, pero simplemente no lo has hecho. Tal vez sea tomar algunos pasos para honrar a tus padres. Tú quieres, pero necesitas obedecer. Tal vez sea algo que Dios quiere que des y has dicho, sí Señor, yo quiero y lo haré. Pero simple y sencillamente no lo has hecho. Tú quieres, tú estás dispuesta. Ahora te pregunto, ¿lo vas a hacer? Queremos ayudar a las mujeres a permanecer firmes en Cristo. Este es el llamado. Es un tiempo en el que muchos están buscando respuestas. Este programa semanal en las plataformas digitales, este programa radial Ánimo, nos han recordado que solo Cristo es nuestra esperanza segura. Únete a nuestra misión. Ayúdanos a llamar a más almas a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Y sobre todo, continuemos unidas en oración, clamando a Dios por un avivamiento y levantando la bandera de rendición en nuestros corazones. Tú has escuchado las palabras y sabes que es verdad. Ahora resuenan en tu interior. Te están llamando a seguir. Ahora, ¿tú vendrás o te quedarás? ¿Dejarás hoy de estar jugando si buscas o no buscas a Dios? ¿Tú quieres ahora? ¿Lo harías? La verdad te va a liberar, pero depende de ti. ¿Hay algo que necesitas hacer? ¿Acaso has dicho, sí Señor, estoy dispuesta, pero no lo has hecho? La pregunta es, ¿lo vas a hacer? ¿Cuántas de ustedes dirían hoy, Dios trajo hoy a mi mente quizás alguno más de sus mandamientos? Algo que sé que el Señor ha traído a mi mente, algo que sé que el Señor quiere de mí. Yo conozco el mandamiento, pero no lo he estado obedeciendo. Dios ha hablado a mi corazón y por su gracia y el poder de su Espíritu, yo hoy estoy ondeando la bandera blanca de rendición y estoy diciendo, Señor, no solo estoy dispuesta, sino que yo obedeceré lo que tú me has dicho. Así pienso yo. ¿No quieres pensar tú? Si esto es verdad para ti y Dios ha estado hablando a tu corazón acerca de la necesidad de obedecer en algún área, quiero orar por ti esta mañana. Quiero pedirle a Dios que nos ayude a huir de la ociosidad, para mantenernos activos en la obediencia a su palabra, que da paz, que da gracia por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotras y que nos capacita para hacer todas las cosas que Él nos ha dicho que hagamos. Él es un Dios bueno. Cuando Dios nos da un mandamiento, también nos da la gracia para obedecerlo. Tenemos que tener fe para creer en eso y no perder tiempo en la ociosidad, estando inactivos y dejando que el tiempo pase, porque nuestro pecado va a traer una consecuencia.
tenemos que mostrarle a Dios la bendición que viene de decir sí, Señor, y de hacer lo que hemos dicho. Tenemos que ser muy humildes y decirle a Dios, te queremos obedecer, queremos cumplir el mandamiento. Ya me has dicho lo que tengo que hacer y hoy quiero estar activa y hacerlo. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este día, por esta mañana en otros países. Y Señor, gracias porque tú has puesto en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo que seamos unas personas activas, diligentes, serviciales, Padre, obedientes para cumplir tu palabra. Señor, porque anhelamos seguir viendo tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Y una vez más, Señor, glorifica a tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, estimada audiencia. Gracias porque Dios nos ha mostrado hoy qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y te aseguro que Dios te va a dar gracia para que puedas terminar de cumplir todo aquello que te ha mostrado. Haz lo que Dios te ha mostrado. Ya no estés de ociosa. El tiempo es corto. Nuestras vidas son limitadas. Vivamos para darle gloria a Dios. Vivamos para conocer la paz y la gracia de Él, que solamente a través de una vida activa lo podemos lograr. Deseo que tengan una excelente semana. Que Dios las bendiga mucho y gracias por acompañarme desde este país a este programa radial Ánimo. Que Dios las siga animando. Hasta luego. Buenas tardes.